¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto volver a reunirnos. Hemos avanzado tanto en estas materias, en estos conceptos. Seguimos entendiendo y seguimos entendiendo además con los mejores, por supuesto a través de esta organización que está haciendo Santander con estas charlas, conversatorios, presentaciones, como ustedes quieran. Es un ambiente relajado donde básicamente aprendemos de estos nuevos conceptos, muchos de los cuales ya estamos utilizando. Decía yo que siempre tenemos a los mejores, esta no será la excepción porque además es nuestra última charla relacionada con estas materias. Obviamente más adelante tendremos otros contenidos. Quiero presentarles a Ramón Pájaro Castellón, Crypto and Blockchain Project Manager de Banco Santander. ¿Cómo estás? Un gusto juntarnos aquí en el espacio virtual. Pues muchísimas gracias, Sole, y encantado de estar con todos vosotros, dispuesto a hablar de un tema tan novedoso como es el tema del MetaFi o las finanzas descentralizadas del metaverso. Así Exacto, que, fenomenal. exacto. Esa era la presentación que te iba a hacer, porque efectivamente estas finanzas descentralizadas, tú lo vas a explicar mejor. Yo creo, tengo la impresión, Ramón, que de todos los conceptos por los cuales hemos pasado, tanto de metaverso como del blockchain, como de las criptomonedas, etcétera, y donde hemos aprendido, probablemente este sea del que menos conocemos. Así es que tienes un largo camino por delante con nosotros, pero muy entretenido a recorrer. Eso espero, Sole, espero que lo disfrutéis porque ya veréis que al final es un tema muy sencillo cuando se sientan simplemente las capas iniciales de ellas. Claro Así que que sí, cuando se queráis logra comenzamos. apropiar. Así es que el tiempo es tuyo, vamos con tu presentación. Muchas gracias, Sole. Bueno, MetaFi, ¿no? Qué palabra tan curiosa. Hay diferentes autores que bueno, utilizan y separan en diferentes significados. Hay autores que el meta dicen que viene del metadato, hay otros autores que dicen que viene del metaverso. Yo me quedé con esta parte del metaverso, que es la que vamos a ver en la presentación. Y la parte de FI, que bueno, pues viene la parte de DeFi, que en inglés es Decentralized Finance o finanzas descentralizadas. Por lo tanto, os podéis imaginar de qué vamos a tratar hoy y de qué vamos a hablar es simplemente de las finanzas descentralizadas en el metaverso. Y no quiero que se confunda este término de finanzas descentralizadas con las experiencias financieras que ya existen en el metaverso o que están explorando instituciones financieras, ¿no? Como la famosa JP Morgan con sus exposiciones que tienen desde el Talans o la experiencia que tuvimos en el Santander, en Nacional de Santander X. Son experiencias que ya se han creado en el metaverso. Yo voy a hablar de finanzas descentralizadas, que aprenderemos bien lo que es eso en el Ok, metaverso. Así que, si os parece, perfecto. voy a hacer una introducción muy sencillita de lo que es el metaverso, simplemente para profundizar un poquito más. Y empiezo con una pregunta, ¿no? Y es, joder, ¿cómo definimos lo que no está definido? ¿Qué es el metaverso? ¿Que es una plataforma de juego? ¿Es un destino para servicios de retail? ¿Es una herramienta de formación? ¿Es un canal publicitario? ¿Es una aula digital? ¿No? Al final, es una nueva puerta de entrada a experiencias digitales. Al final, el metaverso parece ser que es lo que la imaginación de la gente sueña que sea. Y yo aquí he hecho un ejercicio, Sole, y le he preguntado a dos inteligencias artificiales que me digan lo que es para ellos o lo que será el metaverso del futuro. Aquí en la parte izquierda tenéis lo que ha pintado una inteligencia artificial que se llama DALL-E Mini, o Crayon se acaba de nombrar. Y bueno, la verdad es que me gusta bastante porque parece que es como si fueran experiencias interconectadas por Sí. tuberías en el cual se pudiese cambiar información, me imagino yo. La derecha es otra inteligencia artificial que se llama Stable Diffusion, que me ha dibujado, pues es una especie de ciudad futurística donde la gente puede vivir en un futuro cercano. No lo sé, no sé lo que hay Oye, detrás de una IA, pero en una oye, hay personas, en otra no hay personas. curioso. Sí, sí, tienes toda la razón. A ver quién está programando por detrás, pero es cierto, es un buen punto. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que el metaverso es difícil de definir. Joder, sería genial si pudierais revisitar la presentación que hizo Javi Nieto, donde recogía muchos titulares de expertos del mundo tecnológico, donde comentaban qué es para ellos el metaverso. Lo que sí que sabemos es que más allá de la exageración, el metaverso es real y es potencialmente revolucionario, pero es cierto también que todavía tenemos que ver cómo se va a desarrollar. Así que lo que yo voy a hacer ahora, solo, si te parece bien, va a ser, vamos a romper algunos tópicos de lo que es el Vamos. metaverso. ¿Okay? Primer tópico, el metaverso no va a reemplazar la vida. No sé si habéis visto la película de Steven Spielberg o habéis leído el Sí. libro de Ready Player One, que es un libro que presentaba un mundo virtual que se llamaba Oasis. Lo presentaba como un mundo infinitamente superior al mundo real, un mundo real distópico, una sociedad muy quebrantada, ¿no? Muy alejada. Pero es cierto que ese metaverso no
el metaverso no va a representar una elección entre el mundo virtual y el mundo real, ¿no? La mejor versión superior del metaverso que está por venir complementará, no competirá con el mundo real. Al final mejorará nuestras experiencias en lugar de suplantarlas. He puesto este vídeo, pues me hace mucha gracia, yo creo que 30 segundos en la puerta de Brandenburgo, no va a haber ningún metaverso que pueda superar de imágenes extrañas que podamos ver allí. Bueno, pues que nos quedemos con eso, que el metaverso va a complementar la vida real. ¿Vale? Mira todo lo que ocurre allí en ese momento. Hay una boda, 30 hay segundos, personas, claro. es impresionante, sí, sí. Increíble. El metaverso no es ni realidad aumentada ni realidad virtual. Muy importante. De hecho, mira, le he pedido a otra inteligencia artificial que me dibujara este término. La realidad aumentada y la realidad virtual son interfaces que son muy importantes para ayudar a los usuarios a experimentar lo que es el metaverso. Y apuntan algunas experiencias que son, bueno, potencialmente más emocionantes, ¿no? Hubo una encuesta que realizó McKinsey a 3.400 usuarios de diferentes edades y el 62% de los encuestados, a mí me parece un número bastante bajo, sinceramente, pero el 62% de los encuestados estaban entusiasmados o muy entusiasmados con la posibilidad, pues, por ejemplo, de viajar en el metaverso a lugares a los que realmente o físicamente no tienen posibilidades de ir. Pero bueno, es un porcentaje bastante alto. Pero la realidad virtual y la realidad aumentada se unen a otras tecnologías como pueden ser los teléfonos inteligentes, los ordenadores y a diferentes dispositivos que seguramente todavía no se han creado y se crearán a futuro. Exacto. Ropa áptica donde podemos sentir presión si estamos jugando un videojuego y nos pegan un golpe, bueno, o ciertas cosas que estoy seguro que todavía no hemos llegado a conocer. Es muy importante también decir que el metaverso no es para un pequeño grupo de usuarios. Hay 3.000 millones de jugadores en el mundo que abarcan diferentes geografías, generaciones y géneros. 3.000 millones, Soles. Una barbaridad. Wow. Es una locura. Es una locura. Roblox tenía un promedio diario de casi 55 millones de usuarios en febrero de 2022. Wow. Generó 1.9 mil millones de dólares americanos de ingresos en 2021. Es una barbaridad. Roblox se considera un metaverso de la web 2.0. Lo veremos más adelante. Minecraft tiene alrededor de 140 millones de usuarios activos mensuales. Fortnite tiene 80 millones de usuarios activos mensuales. Es decir, los juegos han aclimatado a los consumidores al concepto de metaverso. Es decir, no va a ser para un grupo pequeño de usuarios. 3.000 millones de jugadores en el mundo. Es muy importante decir que no hay múltiples metaversos. Decir que hay muchos metaversos es como decir que hay muchos internets. Solo hay un internet, es internet, ¿no? Entonces, el metaverso es un estado final previsto, es hacia dónde queremos llegar, ¿no? La siguiente evolución de internet, que incorpora tanto los mundos digitales como el mundo físico y con interoperabilidad entre todos ellos. Bueno, ese es el estado final que se quiera llegar. Este dibujo se lo he vuelto a pedir a una inteligencia artificial, solo no sabía cuál poner. Como ves, no sé lo que me ha hecho, me ha enganchado a varios mundos. Es importante saber eso, que solo hay un metaverso. ¿Okay? Sí, Coti nos explicó bien eso. Fenomenal, es un buen momento, y lo iba a decir un poquito más adelante, pero es un momento estupendo para refrescar también la presentación de Coti, que nos cuenta toda la historia desde el nacimiento de metaverso, toda la historia hasta donde hemos llegado. Deciros también que el metaverso no solo es un juego, no solo es jugar. Los juegos han sido fundamentales, como hemos visto antes, para sembrar el metaverso, pero el metaverso no es exclusivo de los juegos. De hecho, algunas plataformas de juego están evolucionando para abordar múltiples casos de uso. Fortnite en los cierres de temporada, en los inicios de temporada, invita a un artista a hacer un concierto. Ahora mismo el GIF que estáis viendo es del concierto de Tony Scott, me parece que se llama, desastre para estos nombres. Pero bueno, ha hecho conciertos con Ariana Grande. Había rumores que Lady Gaga iba a participar en un concierto también en Fortnite. Bueno, se están haciendo experiencias cruzadas en estas plataformas. Muy importante. El metaverso no es Web3. Y voy a hacer una revisión. Aquí os recomiendo, si podéis visitar la presentación de Paula Pascual, que profundiza muchísimo en estos puntos, es genial. Pero bueno, la primera generación de Internet es la que se define en el periodo entre el 91 y el 2004, donde las páginas web eran páginas estáticas y los usuarios simplemente pues consumíamos contenido, ¿no? Simplemente unas páginas de lectura, accedíamos con nuestros ordenadores y éramos meros observadores de esa información. La siguiente generación, la web 2.0, fue marcado por la aparición de las redes sociales y del contenido generado por el usuario. El usuario ya
permitía leer y escribir, tanto el contenido era interactivo, y el potencial avance que permite esta web 2.0 fue el uso de cloud y de móviles. Podemos decir que en esta instancia del mundo web somos participantes. El metaverso se parece mucho a Web3, podríamos decir, porque mientras Web3 contribuye al metaverso al defender la descentralización y la interoperabilidad, no es lo mismo que el metaverso, porque el metaverso realmente está anclado a experiencias inmersivas que pueden ser centralizadas o descentralizadas. Y esto es importante. La Web3, ¿qué nos trae? La lectura, la escritura y la posesión. Vamos a poder ser dueños de activos en Web3. Y eso es súper relevante en comparación con la web 2.0. Eso es. Por lo tanto, vamos a poder crear economías virtuales. ¿Gracias a qué? Gracias al final al uso de blockchain como capa por debajo. Al final, para quedarnos con esta frase, Web3 es la evolución del Internet que conocemos gobernado por partes centralizadas a una red descentralizada de servicios que controlan las personas. Esa frase que incluyó Paula es fenomenal para decirlo. Como decía anteriormente, existen metaversos de la Web 2, existen metaverso de la Web 3. El metaverso de la Web 2 no es nuevo y las principales empresas e industrias ya han estado interactuando con este metaverso creando experiencias inmersivas. Importante, aquí el valor creado pertenece a las plataformas y no a los usuarios. Existe Roblox, Minecraft. Exacto. En el metaverso de la Web 3, los usuarios podemos crear contenido mientras lo poseemos. Controlamos y monetizamos a través de la implementación de blockchain y activos digitales. Y una característica importantísima es la característica de interoperabilidad. Es el ejemplo de Centran, de Sandbox, buenos ejemplos de Web3. Pero importante, Web3, no, metaverso no es Web3. ¿Okay? Por lo tanto, ¿con qué ideas nos quedamos? Y con quedarnos con estas 5 ideas, yo creo que serían suficientes para entender lo que es el metaverso. A ver. En su forma más básica, el metaverso tendrá 2 características. La primera, una sensación de inmersión e interactividad en tiempo real. La forma más básica del metaverso. Y en última instancia, la versión completa del metaverso también incluirá interoperabilidad entre plataformas y dispositivos, concurrencia con miles de usuarios interactuando simultáneamente y casos de uso que abarca la actividad humana mucho más allá de los juegos. Porque si nos quedamos con estas ideas podemos entender perfectamente lo que puede llegar a ser el metaverso, pero os voy a dejar un vídeo de Meta, ex Facebook, que bueno, pinta muy bien el cómo puede llegar a ser. A ver. So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. You ready to do that paper now, right? Yeah. In the metaverse, you'll be able to teleport not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the Forum was built by actually seeing the Forum get built right in front of you. Bueno, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ha llegado este momento? Lo que estáis viendo en la pantalla son las 7 capas del metaverso propuestas por John Radoff. Hay otros autores que proponen el uso de 4 capas con 10 subcapas en total, pero simplemente nos indica cómo vamos a poder generar esas experiencias en el metaverso haciendo uso de las capas inferiores, desde la infraestructura, 5G, Wi-Fi, Cloud, la interfaz humana, como los visores, las gafas de visión, los trajes hápticos, el tema de la descentralización, importante blockchain para toda la interoperabilidad, los dispositivos computacionales, las capas de realidad aumentada, etcétera, las definiciones de economía del creador, las estrategias de marketing para llegar al descubrimiento. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es ahora? Porque podemos decir que 2022 es el momento tecnológico, ¿no? Hay tecnologías de modelado y de animación. Sí, Sole. Es importante. Perfecto. Ha llegado el 5G. Hay dispositivos de acceso del usuario como las gafas de realidad virtual, los tejidos hápticos, otros periféricos, por ejemplo, para andar, que te permiten andar en el metaverso mientras estás sitiado en tu
cuarto sin salir de él. Hay plataformas para construir y disfrutar de metaversos, ¿no? Ya sean videojuegos, sistemas financieros, proyectos inmobiliarios, pero también es que es el momento del usuario, ¿no? Los usuarios son cada vez mayor en número y en conocimientos de los medios digitales inmersivos. Por eso decimos que ahora es el momento tecnológico para entrar. Perfecto. ¿Y cómo podemos crear valor en el metaverso? Sole, y aquí Esto nos interesa mucho porque nos conecta además, que bueno, el resumen que tú has hecho para volver a estructurarnos, ¿no? Entendemos además que no necesariamente todos han visto las charlas anteriores, pero yo creo que, y lo explicabas muy bien tú cuando nos dices que no es una web punto 3, pero la web punto 3 sí entrega valor a lo que tú mismo creas, y es por eso que yo quiero que nos centremos ahora en esto, en la creación de valor en el metaverso, y cómo ese valor me pertenece a mí, y cómo puedo usufructuar también de ese valor. Yo te iba a proponer un juego solo en esta parte. Vamos. Y es que nosotros construyamos nuestra propia experiencia en el metaverso. Vamos a construir una experiencia, va a ser un juego play to earn, es de lo más sencillo de explicar, y vamos a construir esa experiencia conjuntamente. Esta experiencia la llamo Star Mining. Me valió también de una inteligencia artificial que me ayudase a pintar, porque como tuviese que pintar yo, apañados íbamos. Esta vez era DALL-E 2. Es un videojuego muy sencillo de naves. Tú vas a poder comprar una nave, tu NFT de nave, y van a aparecer asteroides que podrás minar para conseguir otros tipos de tokens. Aquí os recomiendo que veáis sobre todo la presentación de Javier Nieto, que hablaba magistralmente de los diferentes tipos de estándares que hay, del C20, del 721, del 1115, la diferencia entre token fungible y no fungible y bueno, la necesidad y la preocupación de marques bien a tus hijos cuando los llevas a la guardería. Yo lo dejo ahí por si acaso, pero es muy interesante si podéis revisitarla. Entonces, ¿qué elementos va a tener nuestra experiencia en el metaverso? Vamos a crear un token llamado Muchos, un RC20, que va a ser usado para el intercambio monetario, ¿vale? Vamos a tener nuestras naves, que van a ser NFTs, basadas en uno de estos dos estándares. Vamos a quedarnos con RC721. Un NFT es un non-fungible token, un token no fungible. Un poco más adelante de la presentación comentaré más sobre ello, ¿vale? Y por último, tenemos unos asteroides inteligentes que están definidos por unos smart contracts. Muy bien, vamos a pensar cómo sería un flujo de valor dentro del metaverso. Tenemos tres tipos de flujos. Uno de intercambio de información, otro de tokenización y transferencias de activos y otro de intercambio monetario, en el cual se usan los muchos, token RC20, para el pago de esas transacciones, digamos, ¿vale? Entonces, tenemos un usuario que quiere iniciarse en nuestra experiencia. Lo primero que hace es adquirir una nave en un marketplace, por ejemplo, que es un NFT. Compra esa nave pues, con los muchos que tiene. Y esto implica una tokenización y una transferencia de activo a ese usuario. Ese usuario ahora es dueño de esta nave, ¿vale? Es importante, para generar una economía, una experiencia en este metaverso, es un juego play to earn, parte del valor de esta nave lo vamos a utilizar en el smart contract que genera nuevos asteroides, nuevos cometas, ¿no? Y parte del valor de la nave también se va a guardar en este token muchos, que ¿no? lo podrá utilizar para otras cosas que veremos. Como parte del valor es utilizado, cuantos más usuarios compren naves, más valores y más cometas vamos a poder ir generando, ¿ok? Por lo tanto, un nuevo asteroide inteligente sería creado siguiendo acumulación de tokens fungibles. Podríamos tener un asteroide, pues eso, que tuviese diferentes minerales, oro, plata, platino, que luego estas naves fuesen a minar. Ya tenemos la nave, ya tenemos los cometas generados, que al final se van a generar dependiendo del número de usuarios que vayan entrando en el nave. Nuestro usuario podría mejorar la nave con otros NFTs, con escudos, con misiles, con herramientas para minar, con herramientas para viajar al espacio más rápido y encontrar asteroides que minar, etcétera, etcétera. Podría ir mejorando poco a poco. Por tanto, ya vamos generando cada vez más economía internamente. Y, por supuesto, en el momento que encontrase un asteroide, podría empezar a minar por otros materiales, ¿no? Empezaría a minar para conseguir materiales, sería un token RC20, como te he dicho. Plata, oro, el que fuese. Bien. Ahora imaginamos que llega otro usuario. Y ese usuario sabe que nosotros estamos cerca de un asteroide y te dice, oye, ¿por qué no minas por mí y me das algunos de esos tokens RC20 que has conseguido? Bueno, pues oye, el player 1, el que estaba minando, define cuál es la cuota por participación y dice, oye, mira, te acepto, te voy a dar parte de lo que yo esté minando, pero a cambio me das una tasa en muchos. Y aquí ya estamos generando una experiencia de usuario súper sencilla, una experiencia en el metaverso que nos generaría una economía. Es muy sencilla. Luego voy a volver sobre ella, pero de momento lo dejamos aquí. Había posibilidades. Pero en una economía, solo una pregunta. Recuerda que yo te voy haciendo preguntas para ir reforzando el concepto. En una economía donde no solo estoy participando yo, eso es súper relevante,
Entró exacto. otro player a participar. Eso es. Incluso me pagó porque yo minase por él. Y Exacto. podríamos pensar en un futuro, incluir un token de gobernanza donde pudiésemos hacer cambios en los smart contracts de los asteroides para modificar su comportamiento, etcétera, etcétera. Pero vamos a quedarnos solo con esto porque volveremos después. Ahora vamos a finalizar aquí la parte del metaverso y si te parece vamos a empezar con la parte de finanzas descentralizadas. Vamos. Es algo más tangible y real que existe hoy en día. Hubo un rápido crecimiento del ecosistema cripto en 2021. La capitalización total del mercado de criptos actualmente está en los 900 billones de dólares. Antes de lo que se llama el cripto invierno, estábamos en los 2.4 trillions de dólares en mercado cripto. Y el total de los valores bloqueados en finanzas descentralizadas actualmente es de 41 billions, llegamos a estar por encima de los 160 billions. Simplemente para que veáis una comparativa de la evolución de los mercados de criptoactivos hacia las finanzas descentralizadas. Ahora eso es un poco raro, pero lo vamos a terminar de entender. Si has participado en alguna charla sobre criptomonedas, ya sabrás que una criptomoneda supone una nueva forma de intercambiar valor. Simplemente. Son utilizadas como medio de pago o como depósito de valor, ¿no? Los pagos es solo uno de los muchos servicios posibles. Es solo uno de los bloques que conforman realmente un sistema financiero. Además de enviar dinero, hay una gran variedad de servicios financieros que usamos hoy en día, ¿no? Préstamos, productos de ahorro, seguros. Todos estos servicios en los servicios financieros actuales están construidos todos alrededor del dinero, ¿no? Es decir, de una forma muy burda. Por lo tanto, si nosotros cogemos esas criptomonedas y construimos servicios financieros sobre ellas, de forma descentralizada, tenemos lo que se denomina DeFi. Así es como definiríamos lo que es DeFi. ¿Cuáles son las diferencias entre las finanzas descentralizadas y las finanzas centralizadas, disculpad, con las finanzas descentralizadas? El sistema financiero tradicional se apoya en entidades centrales, ¿no? Bancos, redes de pago, mercados bursátiles, campañas aseguradoras. Necesita soporte de esos intermediarios para que tengan lugar las economías. Al final, esa intermediación supone coste. En ese mundo, nuevamente a modo de refuerzo, en ese mundo estamos viviendo, en estas finanzas centralizadas. Por más digitales que hoy día sean los procesos, lo que sí tenemos detrás de todo esto es una capa centralizada. Sí, ya sean los bancos donde tenemos las cuentas, ya sean las cámaras de compensación que utilizamos para mandar transferencias internacionales, cualquier cosa que estemos utilizando ahora mismo, estamos utilizando intermediarios. Hace falta un tercero que nos dé confianza para poder ejecutar esos pasos. Pero surgen, gracias al nacimiento de blockchain, surgen servicios financieros que no tienen un operador central. Se utiliza dinero descentralizado, lo que estábamos viendo en las criptomonedas, como medio para intercambiar valor. Recordemos que el origen de Bitcoin fue 2008 y fue motivado por una crisis financiera. Al final, una de las particularidades que tiene es que pueden ser programables para que se ejecuten actividades de manera automática, que pueden construir pues, desde casa de cambio, servicios de crédito, seguros, que muy importante, no están controladas por nadie. Yo me imagino que ahora mismo estaréis confundidos lo que está diciendo Ramón. Pero voy a ir paso a paso para que entendáis todas las capas y ver cómo funciona DeFi. ¿Okay? No, yo creo que es súper simple como tú lo estabas explicando. Lo que pasa es que uno tiene que hacer también el cambio cultural, ¿no? Y pensar que es un mundo efectivamente distinto. Eso es, sin intermediarios, donde todo está ejecutado a través de un código. Pero vamos a ir entendiendo. Lo primero, la capa por debajo, la infraestructura descentralizada. Al final, para crear un sistema financiero descentralizado, lo primero que se necesita es una infraestructura donde se puedan programar y ejecutar estos servicios descentralizados. Ethereum, blockchain Ethereum, es justamente eso. Permite a cualquiera escribir una aplicación que se ejecuta de manera descentralizada, son las denominadas dApps, y permite que ese mismo blockchain donde se registran transacciones con su moneda, donde intercambiamos valor, se registren, se ejecuten programas informáticos llamados smart contracts, ¿no? Estos smart contracts es donde se definen qué programas financieros o qué servicios financieros se van a ejecutar de manera descentralizada. Si volvemos otra vez al modelo tradicional y le comparamos con el nuevo modelo descentralizado, en el modelo tradicional nosotros llegamos a un acuerdo, a la hora de llegar a ese acuerdo firmamos un contrato y son los intermediarios los que hacen que se ejecute ese contrato. En el mundo descentralizado no funciona así. El mundo descentralizado es el smart contract el que recoge los términos de contrato
al final un smart contract no penséis que no es un contrato ni es inteligente, es simplemente un programa informático, ¿no? Que está desplegado en blockchain. Funciona automáticamente y, muy importante, no pueden manipularse. Y las reglas y las condiciones de esa economía que nosotros estamos creando están recogidas en este. Perfecto. Entonces, muy importante que funcione automáticamente y que no pueden manipularse, ya que son inmutables, que es una de las propiedades que tiene blockchain. La siguiente capa que tenemos es, bueno, por decirlo también de manera muy buena, lo siguiente que nosotros necesitamos en este ecosistema, en los componentes de DeFi, es el dinero. Ya teníamos las criptomonedas, pero yo te pregunto, Sole, ¿tú qué crees qué problema pueden tener las criptomonedas para usarlas en economías DeFi? ¿Se te ocurre qué puede pasar con ellas? No Es lo una sé. pregunta complicada, es una pregunta con truco. El problema que tienen las criptomonedas es que son tremendamente volátiles. Entonces, necesitamos Ah, una moneda mucho más estable para poder operar, lo que son las stablecoins. perfecto, Las perfecto. stablecoins son criptomonedas que están respaldadas por un activo real. Normalmente suelen ser una divisa importante como es el dólar. Sí, Aunque claro. también podríamos utilizar NFTs al final como colateral también, o como activo descentralizado para este ecosistema. Entonces, los Pero solo stablecoins, deja hacerte un paréntesis ahí, Ramón. sí, ¿Es lo que hemos estado viendo en el último tiempo? Que con efectivamente esa es una de las debilidades que tiene. el tema de la volatilidad, en el caso Sí, de DeFi, sí, es una de sí, las ya. debilidades. Por eso suele utilizarse con stablecoins, como estaba comentando. Hay diferentes tipos de stablecoin, dependiendo de cuál sea el colateral. Están las que utilizan como colateral un activo fiduciario, el dólar, el euro, normalmente suele ser dólar. Hay ejemplos como USDC, que por cada dólar USDC que se crea, depositan $1 en una cuenta en Wavemelon, que está auditada, tiene completa trazabilidad de que todos los dólares que se han creado digitalmente existen en un depósito en un banco. Es un ejemplo. También existen stablecoins que están basadas en cestas de cripto, es decir, que su algoritmo, su forma de mantener el valor estable es invirtiendo en diferentes criptomonedas. Eso me gusta más, porque el otro es como volver al sistema antiguo, Pero utilizando medios más más moderno. modernos, eso es, Sí. puede ser, ¿no? A ver, hay que opiniones de todo tipo. Luego tenemos las algorítmicas, hay una muy famosa que sonará, es UST. UST utilizaba el ecosistema Terra Luna para mantener su paridad con el dólar. No sé, Luna hace unos meses, como sabéis, cayó estrepitosamente e hizo caer USD, dejando un agujero, si no me equivoco, de unos 40.000 millones en total. Una caída que fue bastante sonada. Estas son stablecoins que están basadas en algoritmos, sobre todo métodos de arbitraje para intentar mantener la paridad. Estas son realmente complejas. Pero bueno, que sepáis que hay un tipo de criptomonedas, las stablecoins, que son respaldadas por un colateral para mantener un valor estable y que son las más interesantes para el ecosistema de DeFi. También podríamos utilizar NFTs. Los NFTs, como os he comentado antes, os recomiendo ver la presentación de Javi, pero bueno, un NFT, un Non-Fungible Token, representa la propiedad de un activo digital único. Un cuadro, una imagen, una canción, una nave de nuestro videojuego, algo único representa. Podríamos decir que son similares a los cromos coleccionables. Todo, absolutamente todo, puede representarse digitalmente, todo tiene potencial para convertirse en un NFT. Sí. Un tweet, un meme, habéis escuchado multitud de También lo diferentes aprendimos. casos Sí. que se han utilizado para NFTs. Y lo más importante, se basa en la misma tecnología que las criptomonedas. ¿Por qué nos interesan tanto al final? Porque, bueno, como inversión como coleccionables, como se dice, los primeros en emitirse han sido los más valiosos, ¿no? Pueden tener beneficios en el mundo real. Imaginemos un cantante que quiere emitir 50 NFTs que le permita al propietario de ese NFT que acceda a su camerino después de un concierto. Es cierto que nos interesan porque son únicos o son raros. Todo el mundo puede tener una copia de ese arte digital, pero la que emitió originalmente el artista es la que tú posees. Puedes tener un sentimiento de rareza sobre ese NFT emitido, ¿no? Y también es importante que nos da una historia de la propiedad. Puede que sean valiosos porque alguien famoso en su momento tuvo ese NFT y a ti te interesa, esa persona me interesa aportar. Por esos términos nos interesan los NFTs. Y por último, la última capa que tenemos de DeFi, al final, son los servicios financieros que construimos sobre el resto de capas, ¿no? Los servicios financieros descentralizados en sí.
Y voy a comentaros algunos que son los principales, los más generales para entender y poder entender casos de usos DeFi. Que sepáis que el ecosistema DeFi es enorme. Wow. Sí. Yo incluso te diría que quizás está desactualizado porque todos los días nacen nuevos protocolos DeFi que podríamos agrupar en esta slide. El ecosistema es creciente y podéis ver muy grande. Pero hablando de casos de uso, el primero, el de Decentralized Exchange, que nos permite un exchange descentralizado. Nos va a permitir comprar, vender e intercambiar monedas. Vamos al caso de exchange centralizados. ¿Conoces Coinbase, Sole? Sí. Vale, fenomenal. Coinbase es un exchange centralizado que te permite también comprar y vender e intercambiar monedas, ¿vale? La diferencia es que en Coinbase, existe una empresa detrás, en la otra existe un smart contract que es la que lo soporta. Es que esa es la magia. Esa es la magia, Ramón. Exactamente, sí. Los centralizados son regulados, los centralizados todavía están sin regular. Los descentralizados operan bajo un conjunto de reglas o smart contracts que permiten a los usuarios exactamente lo mismo, comprar, vender o intercambiar criptomonedas. Los smart contracts suelen estar construidos sobre Ethereum, lo que significa que operan y funcionan sin ninguna autoridad central. Es importante. También es importante el acceso a los tipos de criptomonedas que pueden llegar. Los Centralized Exchange llegan cerca de 100 criptomonedas. Los descentralizados acceden a, bueno, dependiendo al final del tipo de liquidez que puedan ofrecer otros usuarios, lo vamos a ver un poco más adelante, pero acceden a miles de criptomonedas, ¿vale? Los centralizados, por supuesto, existe un proceso de Know Your Client, obligado por reguladores, tienen que conocer al final al cliente que está comprando y la cantidad que está cliendo. Pero los descentralizados no tienen ningún proceso de altiverificación. Y al contrario de lo que pasa con casas de cambio centralizadas, como puede ser con Coinbase, no es necesario depositar previamente fondos en una cuenta de la casa de cambio antes de emitir una orden. De esta forma, al final se evita el riesgo que tiene de que hackeen la casa de cambio. Muchas veces ha pasado con muchas noticias que habéis leído de hackeos de diferentes casas de cambio. Pues, al final, un poco las diferencias entre un modelo centralizado de exchange a un modelo descentralizado. El más famoso, bueno, aquí tenéis un pantallazo de lo que es simplemente un exchange descentralizado. Este es Uniswap. Uniswap fue el primer protocolo que nació de Decentralized Exchange. Entonces, lo que veis es una pantalla muy simple que proporciona una interfaz para que los usuarios puedan intercambiar tokens RC20 sin ninguna dificultad. Simplemente, bueno, a través de tu wallet, que puede ser MetaMask o otras wallets a las que tienes acceso, tú seleccionas qué moneda quieres cambiar, por cuál la quieres cambiar, te hace un cálculo dependiendo de los saltos que tenga que hacer y de qué personas te vayan a ofrecer la liquidez. Y oye, de una forma súper sencilla, como puedes ver con un solo botón, Sole, ya hemos intercambiado dos criptomonedas sin ninguna institución por medio. Esto es un ejemplo. Tenemos más ejemplos. Los préstamos peer-to-peer, punto a punto, descentralizados. Es decir, un servicio que conecta prestatarios con prestadores. Un ejemplo es Compound, que es una app que también basada en Ethereum, que permite a los usuarios prestar criptomonedas a otros usuarios y encima, claro, ganar un interés por ello. Al final te estoy prestando, pues oye, lo que gana un interés. Es muy importante que se presta contra un colateral de criptomonedas. Voy a explicar esto. Un ejemplo sería, por ejemplo, que tú necesitas dinero para hacer una compra, ¿no? ¿Ya? Pero solo tienes criptomonedas en las que has invertido y no quieres salirte de esa inversión. Tienes tus bitcoins, imagínate, y no quieres salirte, pero necesitas Ether para comprar un producto o un servicio. Bueno, pues en este caso podrías utilizar las criptomonedas que tienes como colateral. O sea, el bitcoin que no quieres tocar lo utilizas como colateral. Y Compound, esta aplicación que os he comentado antes, esa plataforma, conectaría automáticamente, representaría a los prestatarios con los prestadores y haría una gestión automática de todos los términos del contrato. Hace cumplir los términos y distribuye los intereses, ¿vale? Perfecto. Así es como funciona. Otra vez, sin ningún intermediario. Ya, pero distribuye intereses. Distribuye intereses entre el número de prestatarios que te han llegado a prestar ese dinero que tú necesitabas. Eso lo distribuye, todo está definido en Smart Contract de una forma muy sencilla. Aquí tenéis pues, un flujo muy sencillo de cómo sería pedir un préstamo en Compound. Así como Aave, que también ofrece, Aave es otra plataforma de préstamos descentralizados, oye, que te ofrece, bueno, te
una imagen de su dashboard, pues cuánta liquidez tiene disponible, en este caso en USDC, cuánto ha prestado, etc. Plataformas súper sencillas, pero mismo, con un solo botón puedes pedir un préstamo que como particularidad es que están sobrecolateralizados. Perfecto. Oye, Ramón, solo un punto. Y eso es tiempo real, no es que yo tenga que pedir una aprobación, ni mandar mis antecedentes, ni los requisitos. Claro, aquí no existe ese concepto de historial o de scoring de riesgo de un cliente. Exacto. Piensa que no estamos haciendo una tarea de Know Your Client, una tarea de anti-money laundering sobre los diferentes clientes. No. Eso sí que es importante, el término de que todo está sobrecolateralizado. Como no existe una gestión del riesgo, ni un usuario, una persona, no sabemos su nivel de riesgo, no sabemos hasta dónde se pueda prestar. Entonces es importante, lo que te he dicho es inmediato, sí, pero es inmediato ¿por qué? Porque tienes una protección por detrás que... Lo entiendo, claro. La base va por detrás. Eso es. Existen otros tipos de productos DeFi súper interesantes, los voy a dar un poco por encima para que los conozcáis. Está el Liquidity Mining, que es un mecanismo mediante el cual los usuarios de un protocolo específico pueden aportar liquidez en criptomonedas. Lo mismo de antes. Sole, tú tenías muchos Bitcoin, bueno, pues mira, los aportas en un protocolo específico, ¿no? Y ellos lo que van a hacer es darte interés porque hayas proveído de liquidez que pedían otros usuarios para pedir un préstamo. Muy sencillito. Los tokens sintéticos. Los tokens sintéticos o derivados se tratan de activos digitales vinculados al valor de cotización de un activo tradicional, puede ser oro, acciones, materias primas o incluso activos o cestas de activos digitales. La diferencia respecto a un activo tokenizado es que no representa la propiedad del activo, sino que representa solo el valor equivalente. Es decir, que tú puedes invertir en oro sin tener oro realmente. Simplemente, oye, a través de plataformas como Synthetix, estás invirtiendo por el valor que tiene el oro, con un token sintético. Pero sin no necesariamente tenerlo. Eso es, sin necesariamente tenerlo. De una forma súper sencilla, otra vez, 2 clics, haces tu selección en qué quieres invertir solo y ya lo tienes. ¿Okay? Y el último caso de uso que es curioso es el tema de seguros. Al final, la desintermediación que supone DeFi permite a personas y empresas comprar, invertir, administrar sus finanzas sin depender de intermediarios centralizados. Todo esto, bueno, suena muy bonito, ¿no? Pero tiene un gran inconveniente. Y es que los usuarios son totalmente responsables de su seguridad financiera. Y muchos de ellos, al final, oye, pues necesitan coberturas y seguros que minimicen esos riesgos financieros y operaciones en caso de robo, de fraude, bueno, otras posibilidades que le puede pasar con sus inversiones. Los protocolos suelen cubrir 3 tipos de riesgo. La volatilidad de un activo, los errores en el smart contract, este es un punto importante, solo se han dado errores en smart contract en DeFi, que han hecho perder mucho dinero a las personas. Aunque se siguen estándares, hacen auditorías sobre estos smart contracts antes del lanzamiento, es posible que sigan existiendo errores. Al final, esto es programación, es importante observar también ese riesgo que tienen estas soluciones. Sí, claro. Y otro tipo de riesgo que cubre sería la volatilidad en los tipos de interés. Nexus Mutual es un buen ejemplo de protocolo DeFi que ofrece este tipo de coberturas de riesgos. Y hay un punto muy importante aquí, Sole, que es el tema de la construcción de los legos. Una de las características claves de DeFi, de blockchain, es un término inglés, es composability. No tiene traducción en español, aunque la gente suele decir composabilidad, podríamos decir componentabilidad, no sé muy bien cómo decirlo en español, sí, composability en inglés, ¿no? Que al final, el resumen es que permite que todos los diferentes protocolos aprovechen la interoperabilidad que existe en la red y se basen al final en las capacidades de los demás. Esto para que, por ejemplo, imagínate un usuario que quiere intercambiar alguno de los tokens que tiene por otro en un exchange descentralizado como Uniswap, ¿vale? Hacer intercambio. Pues después de intercambiar, quiere depositar esos tokens intercambiados en un protocolo de préstamo como es Aave y obtener rendimiento. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo liquidez. Incluso usar esos tokens que hemos intercambiado para cruzar con otras blockchain utilizando otros puentes. O cubrir, al final, los fondos que tenemos con un seguro. Es decir, podemos ir haciendo las diferentes piezas, los diferentes protocolos, la respuesta o, al final, el problema que nosotros queremos solucionar. Todo eso gracias al término de composability. ¿Ok, Sole? Perfecto. Está fenomenal. Y por último, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el ecosistema DeFi? Como ventajas tenemos la transparencia, la interoperabilidad, el bajo coste, la rapidez, la flexibilidad y que es accesible para segmentos no bancarizados. Y como desventajas y riesgos,
muy importante, no existe protección de los fondos, como se estaba comentando, no hay soporte al usuario, aquí no hay un teléfono 900 al que llamar, 900 disculpas en España para los teléfonos gratuitos, pero no hay un teléfono de soporte al usuario a decir, oye, ¿dónde está mi fondo? ¿Qué está pasando aquí? Hay posibles errores de codificación, esto es muy importante en esa definición de los fondos, al final son personas que están definiendo, puede haber posibles agujeros, requieren de cierto conocimiento técnico, no es fácil para el usuario normal instalarte una wallet, un operador, un MetaMask para poder acceder y comprar, no es algo sencillo. Y muy importante lo que os decía al principio, que están sobrecolateralizados, por lo que tú muy bien indicabas. No tenemos la historia, no tenemos el scoring de un cliente, por lo tanto necesitamos otro tipo de protección, que en este caso es la sobrecolateralización. Perfecto. Y bien, ¿cómo interaccionarán, cómo pueden interaccionar las finanzas descentralizadas y el metaverso? Aquí necesitamos imaginar. Aquí mucho, Sole, porque no hay mucho a día de hoy y todavía está todo por crear. Así que si te parece, vamos a volver a nuestro juego, a nuestro Star Mining. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Oye, podríamos pedir un préstamo en muchos, ¿no? Para pedir, oye, para comprar nuevas piezas de la nave, eso es, poder ir por el universo a por nuevos asteroides para conseguir minar y conseguir más RC20 que me permitan mejorar mi nave. Podríamos, si nuestra experiencia lo hubiese permitido, alquilar las tierras de esos asteroides para tener rentabilidades. Eso, pensando en un futuro donde se pueda mejorar nuestra experiencia. O incluso usar nuestra nave, nuestro NFT, como colateral para pedir un préstamo. Incluso en el futuro, quizá un préstamo para comprarte un coche, no lo sé. No sabemos cómo se van a poder evaluar en un futuro los NFTs. Al final, los NFTs pueden producir rendimientos de dos maneras, directa o indirectamente. Directamente, oye, tú vendes tu NFT, dependiendo del mercado, puedes subir o bajar, pero indirectamente podríamos utilizar nuestro NFT como una garantía para obtener préstamos y luego reinvertir esos fondos a una tasa más alta. Hay plataformas como NFTFi que usa NFTs como garantía para préstamos de esa manera, ¿no? Te dan un préstamo a partir de tu NFT que utilizas como garantía, como colateral, y tú puedes utilizar esos tokens para hacer una reinversión. Se me ocurre, tenemos casos reales. El caso de Decentraland. Decentraland es un proyecto que se ejecuta en Ethereum, cuya finalidad es la creación de un mundo virtual abierto en el que los usuarios puedan operar tal cual lo hacen en el mundo físico. Es uno de los más avanzados, ¿no, Ramón? Sí, la verdad es que en cuanto a experiencias que pueden ofrecer y posibilidades es de los más avanzados, sí, eso es. Al final significa que lo que va a permitir a los usuarios es socializar, explorar y comercializar dicho mundo virtual, todo gracias a ello, a blockchain, con sus avatares, oye, pues pudiendo realizar compras entre ellos, etcétera, etcétera. Importante, pensando en nuestras soluciones DeFi para este caso real. Decentraland utiliza dos tokens, el token Mana, es un token de gobernanza dentro de la plataforma, utiliza el estándar RC20 de Ethereum, por lo cual sería fácilmente integrable en plataformas DeFi. ¿No? Es curioso porque este token, la existencia, cómo nació este token dentro de Decentraland, está limitado a un total, creo que eran cerca de 2.200 millones de tokens, de los cuales ya hay cerca de 2.000 millones ya en circulación. La idea de hacer este token limitado es, oye, al final hacer un token que sea valioso a medida que la plataforma aumenta, ¿no? O como pasó con Bitcoin. Y el segundo token es LAN. El token LAN es un NFT, es un estándar RC721 que identifica de forma única las propiedades. Oye, de nuevo, ¿por qué no utilizar este token LAN como colateral para pedir un préstamo? O futuros, podemos pensar en futuros protocolos DeFi que nos permitan alquilar y sacar rendimiento de nuestras tierras a otros usuarios. Por supuesto que todavía estos servicios no existen y es un mundo que todavía se tiene que desarrollar solo. Por crearse. Eso es. Pero es apasionante lo que viene se de puede camino, llegar a ¿no? ser. Sí, Sí. claro. Al final, para entender un poquito más cuál es este framework de MetaFi, cómo se está definiendo, que quizás sea más útil para comprender cómo es MetaFi, vamos a tener tres capas. La capa de cimiento, la capa de fundación, donde bueno, lo puedes ver en la parte de abajo. Existen diferentes capas, capa 0, capa 1, capa 2, dependiendo de qué solución sobre qué solución vayamos a ejecutar nuestra aplicación. Al final, esta es la capa de blockchain. ¿Okay? ¿Vale?
Y al final, Perfecto. si una aplicación no se integra con esta capa, la aplicación, digamos, que quedará aislada, donde el valor económico y creativo al final, el valor económico y creativo de esa aplicación se estancará y desaparecerá, ¿no? Porque al final esa aplicación no va a poder interactuar con otras aplicaciones. Podemos ver casos similares en el mundo tradicional donde los servicios que no se integran en un ecosistema más amplio al final desaparecen, porque no mantienen y no son competitivos para el usuario final, podríamos decir. Luego tenemos la capa de Finance, que es la capa de DeFi, que en este bloque, este bloque de construcción consta de pequeñas aplicaciones financieras como la que hemos visto, que están disponibles en protocolos centrales, como habíamos descrito anteriormente, ¿no? Estas aplicaciones, como os he dicho, podrían ser legos de dinero y podríamos utilizarlas, pues oye, dependiendo para el caso de uso específico que necesitemos. Y podrían estar disponibles para el resto de versos que tendríamos en la capa superior. Pero la capa de los versos, este bloque consta al final de un conjunto de dominios o de versos paralelos que conforman la totalidad del metaverso, lo que decíamos al principio de la presentación, un solo metaverso. Pero podemos tratar esas verticales como mundos virtuales que están conectados a las capas fundamentales para poder intercambiar la información o para poder intercambiar al final esa transferencia de valor libre. Es muy importante saber que estamos muy limitados a día de hoy para que MetaFi sea un éxito. Para que MetaFi comience realmente a desarrollar su verdadero potencial, aún queda muchísimo por desarrollar. Específicamente hay 3 limitaciones en el stack actual que, bueno, deben superarse para lograr una notable ola de adopción. El primero son las tasaciones de NFTs. Para poder comprar, vender o pedir prestado contra un NFT, los propietarios deben saber cuánto vale ese NFT. En nuestro caso de Claro. uso, Sole, nosotros lo estamos basando en NFTs, aunque tuviésemos otro tipo de token para intercambios monetarios, pero toda nuestra economía estaba basada en esos NFTs. Os he comentado antes una plataforma que era NFTify, que sí que resuelve este problema de saber la valoración porque permite que los usuarios enumeren sus NFTs en su sitio web como garantía y los prestamistas pueden ofrecer préstamos a esos prestatarios en función del valor que creen que tienen esos NFTs. Como prestatario, estimo un valor que puede tener ese NFT, pero es importante ver que son los prestamistas, no terceros que son desinteresados, los que dicen cuál es el valor que tiene tu NFT. Entonces puede ser un poco tricky ese punto. Sí. Otra de las limitaciones que tenemos a día de hoy son los temas legales y de gobernanza en torno al fraccionamiento. Imaginemos que queremos dividir un NFT en 100 piezas, que ya sé que suena un poco extraño, pero hay protocolos que lo permiten, ahora lo vamos a ver, y los distribuimos entre diferentes personas. Si ese NFT conllevaba cualquier tema, derechos como voto o rendimiento, no siempre va a estar claro quién puede hacer qué, cuándo y cómo son esos derechos. Sole, ¿cómo vamos a La dividir? administración de esos derechos. Sí, Claro. sí. Si permitimos esa división, bueno, pues, todavía tenemos que resolver estas cuestiones legales de gobernanza. Y el tercer punto muy importante son los estándares a través de la cadena de bloques. El metaverso ahora se está construyendo más allá de Ethereum, se están utilizando diferentes soluciones de blockchain, ¿no? Y estas cadenas de bloques, estos blockchain, todavía no son 100% interoperables. Por lo tanto, todavía tenemos que resolver este problema de la interoperabilidad en el mundo blockchain, ¿no? Sí. Porque si no, va a haber acumulación de valor en silos. Y a corto plazo eso es inevitable. Eso, claro. ¿Y cómo podemos desbloquear el valor de DeFi en el metaverso? Para desbloquear completamente el valor de DeFi para el metaverso, los NFTs deben de poder insertarse y conectarse fácilmente en otros protocolos DeFi. Eso es fundamental. Los NFTs tienen que poder negociarse, tomarse prestados, volverse a prestar y volverse a tomar prestados, digamos. Tienen que tener una vida para poder irse pasando entre diferentes manos. Los DeFi a día de hoy funcionan realmente con tokens fungibles, como hemos visto. O sea, el tema de los stablecoins como valor estable para sus protocolos y básicamente funcionan con tokens fungibles. Por lo tanto, necesitamos nuevas formas de unir los NFTs con DeFi. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un fraccionamiento de los NFTs, lo comentaba en el anterior slide. Esto significa dividir tokens no fungibles en muchos tokens fungibles. Ya existen protocolos que permiten este hecho, como Fractional o DAOFi, en el cual tú con un NFT te permite separarlo en diferentes tokens RC20, los cuales tú ya podrías usar para entrar en una solución DeFi.
son protocolos bastante interesantes. Perdona por esta palabra porque me cuesta hasta pronunciarla, pero como estaba diciendo, necesitamos la NFTización de DeFi, que eso significa actualizar todos los protocolos DeFi para que puedan aceptar NFTs como forma de garantía, que lo puedan utilizar como colateral. Nuestra famosa nave que hemos utilizado para nuestra experiencia, el poder utilizarla realmente para un préstamo, ¿no? Al final, los constructores de los diferentes mundos que puedan crear activos en mundos virtuales y usarlo como garantía para pedir prestados. Existen ya plataformas como Centrifuge o Pragmafy que permiten utilizar estos NFTs para pedir prestados. Y lo último que necesitamos también son los NFTs como derivados. Si recordáis uno de los casos de uso que comentaba de DeFi, con el caso de la plataforma de Synthetix, Sí. necesitamos crear al final una gama de activos digitales líquidos cuyo valor dependa del valor de activos fuera de cadena, ¿no? Al final vincular NFTs con valores como monedas estables, como oro sintético, como acciones de compañías, etcétera, etcétera. Pero es importante que estos 3 puntos se cumplan para poder desbloquear el valor real que tiene DeFi en el metaverso. Al final, o desbloqueamos el valor que tienen los NFTs dentro de DeFi o no vamos a poder desbloquear estas finanzas descentralizadas en el metaverso. Y por último, para terminar, que sé que es un tema muy complejo y a lo mejor es un poco para la cabeza, pero yo me pregunto, oye, ¿cuál va a ser el metaverso y cómo va a funcionar ese metaverso, ¿no? Los consumidores y las empresas ya están comenzando a explorar formas de profundidad en conectividad y en complementar actividades cotidianas. Estoy seguro que dentro de una década el metaverso va a tener el potencial de impulsar un mundo completamente diferente. Volviendo un poco a la encuesta que realizó McKinsey, que realizó sobre 3.400 personas, creen que para el 2030 es completamente plausible que el 50% de los eventos sean en vivo, que puedan realizarse en el metaverso. Más de un 80% apuntaba que el comercio podría verse afectado por lo que los usuarios hagan allí, desde descubrir marcas hasta visitar una tienda virtual, ¿no? La mayor parte del aprendizaje y del desarrollo estiman que puede ocurrir en el entorno del metaverso. Por tanto, la oportunidad que nos va a venir en un corto plazo es impresionante. Pero por otra parte, el mundo DeFi solo tiene 3 años. Es una tecnología realmente actual. Se volvieron comunes los servicios que se han creado en la comunidad cripto el verano del año pasado. Plataformas que hemos visto como Compound o Aave, son plataformas de préstamos o exchanges descentralizadas como Uniswap o Curve, ya han consolidado sus protocolos como los líderes en el mercado, siendo los primeros que tienen capacidad para moverse, ¿no? Pero todavía es necesaria esa conjunción para poder ofrecer los servicios en el metaverso. Estamos en un tipo de negocio muy incipiente. Está todavía todo por escribir, está todavía todo por crearse. Y bueno, yo creo que aquí es quizá la parte más interesante, poder explotar el cómo van a poder hacerse estas finanzas. Ya, muchas gracias por todo, Soledad. Espero ahí que estás. haya quedado un poquito Ahí claro. estás, Bueno, ahí te vemos. ahí me estaba quejando yo porque no permitían poner gente con poco pelo como avatar ¿Sí? de Decentraland. Sí, de verdad. O sea, Oye, nos vamos a es una quejar. alegría, sí, sí. Ramón, estupenda charla, muy entretenida también. Deja que juntos volvamos para hacerte solo 3 preguntas. Retrocede la presentación a la slide donde dice ventajas y desventajas y riesgos que tienes. Solo para ejemplificar lo siguiente. Tienes por acá ventaja. Ahí, por favor. Mira, quedémonos juntos ahí por lo siguiente. A mí me parece que lo primero, o de lo que he aprendido de todos ustedes, es que debemos imaginar este mundo, ¿no? Y no tratar hoy día de entregar todas las respuestas, sino simplemente de tener una mente un poco más abierta a que efectivamente el cambio cultural va a ser muy potente, el cambio tecnológico ya está posibilitado, porque la tecnología lo posibilita. Tú dices, hay que afinar ciertos aspectos, ha sido muy claro en cuáles son los cambios que tiene que haber para que esto efectivamente funcione, ¿no? Pero me parece que esta slide es fundamental por lo siguiente, Ramón, tú me corriges, porque cuando intentamos entender más acerca de estos conceptos, creo que tenemos que enfocarnos en efectivamente las ventajas, porque si tú me preguntas hoy día, ¿qué estamos buscando nosotros como usuarios, como clientes, ¿no? En los distintos escenarios que nos movemos, perdón, efectivamente, que haya mayor transparencia,
que las cosas sean más fáciles de hacer, es decir, que una se conecte con otra y hable con otra y sea efectivamente mucho más fácil, porque la tecnología nos ha enseñado que a un clic de distancia las cosas pueden pasar. Segundo, que dada el estado actual de la economía, bajen efectivamente los costos, que sean más rápidos, ya te he dicho, que esto sea más flexible y más accesibles para segmentos no bancarizados. Entonces creo que sobre esas ventajas, obviamente, la industria en general va a tener que seguir trabajando, pero como gran pregunta así inicial que quería hacerte, ¿quiénes crees tú que van a ganar y quiénes crees tú que van a perder con esto? Más que empresas, más que sectores, ¿o tienes una sensación de que todos vamos a ganar en la medida en que lo hagamos bien? Fíjate, Sole, yo creo que aquí hay un punto muy importante que es el tema de la regulación. Ya. Ninguna de estas soluciones están reguladas. Y el regulador al final va a tener que entrar para poner un poco de orden en lo que es el lejano oeste. Hace falta normativa respecto a limpieza de prevención de capitales, de fraude, financiación al terrorismo. Y finalmente entiendo que el regulador va a tener que entrar para poner un poco de orden. Pero es cierto que todas las industrias, en este caso que es DeFi, la industria financiera en concreto, creo que vamos a poder sacar partido de protocolos como estos. Una vez están regulados, una vez pongamos lógica y entremos por procesos que son necesarios, porque son necesarios para intercambio de valor, creo que vamos a poder salir beneficiados de oye, lo bien que están haciendo, sinceramente, las cosas al quitar intermediarios dentro de la cadena de valor. Tengo la opinión que los bancos todavía tenemos mucho espacio en un ecosistema DeFi. Hay diferentes... surgen diferentes ideas donde puede aportar, como puede ser ofreciendo liquidez en cierto tipo de activo, ofreciendo servicios de Know Your Client o servicios de Anti-Money Laundering, como estaba comentando, para ver el seguimiento y de dónde ha salido ese activo en concreto, o incluso invirtiendo en protocolos como hemos visto, como Aave, Compound, que al final están gobernados por una DAO, una organización descentralizada, invirtiendo en ellos para, oye, mejorar el protocolo en diferentes ámbitos. Por lo tanto, el espacio es muy amplio. Por eso creo que todos podemos salir ganando de soluciones como esta. Es necesario que esto, y esto es mi humilde opinión, Sole, que esto deje de ser un poco el salvaje oeste para poner orden. Te entiendo, te entiendo. O sea, entrando a la regulación y entrando a la regulación de manera correcta, esto debiese funcionar. Pero ahí acabas de contestar también mi segunda pregunta, porque uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con los bancos? Pero pues, tú ya decías, aquí hay oportunidades para las áreas, para todas las industrias probablemente. Sí, por eso, incluso creando nuevos servicios que todavía no nos hayamos imaginado, tanto en el metaverso como en las finanzas descentralizadas. Te apuntaba a tres, ¿no? Apuntaba pues, a ofrecer liquidez, a ofrecer servicios de conocer al cliente, Know Your Client y de Anti-Money Laundering, o de invertir en protocolos, pero bueno, ¿por qué no crear los propios protocolos DeFi entre los diferentes bancos? Se me ocurre, solo. Hay mucho camino aquí todavía por investigar, por abrir y por entender. Sí, claro. Perfecto. Ramón, mi última pregunta y a modo de conclusión. Hablaste en un momento de un concepto que me gusta mucho, la ola de adaptación, ¿no? Tú decías en la medida en que vayamos cerrando estas llaves o solucionando estos temas, recién hablabas del tema de la regulación, la ola de adaptación va a llegar más rápida, la ola de adaptación va a ser mayor. ¿Crees tú que esta va a ser una revolución que tarde en llegar o solo es especular? Si es que hablamos de fecha, porque en algún momento mencionaste el 2030 o proyecciones que hacen algunas consultoras, etcétera. Sí, bueno, McKinsey hace proyecciones a 2030 de cómo, pues eso, comentaba un poco a grandes rasgos que el 50% de los eventos iban a ser en el metaverso, que el 80% de las actividades que hagamos comerciales podrían ser también en el metaverso, eran ciertas cifras. A la pregunta de si va a ser algo cercano o a medio plazo, a corto plazo no lo veo, pero por dificultades técnicas. Yo seguro que ya se ha dicho en más presentaciones, pero los medios tecnológicos que tenemos ahora mismo, no sé si habéis intentado entrar alguna vez en Decentraland, de Sandbox con vuestro portátil, pero la experiencia es bastante pobre. En cuanto a contenido en 3D, en cuanto a cómo se mueve, en cuanto a fluidez, todavía le queda un camino. El tema de las gafas de realidad virtual es una pasada. No sé si las habéis probado, Sole, pero... Sí. Cómo entras en ese mundo virtual, la sensación es increíble, pero todavía queda mucho para que podamos verlas como un uso generalizado, un grupo muy pequeño de personas las que lo tienen.
Por lo tanto, hay un problema que resolver todavía, que lo he comentado durante un problema. Hay un tema que resolver, el tema de la interoperabilidad entre blockchains para ir construyendo este estado final del metaverso. Claro, y para construir un estado global y no silos como tú proponías. No silos, ahí, eso es. Súper. Entonces, bueno, todavía hay muchísimo camino por recorrer, Sole. Pero eso es genial, estamos al inicio de este camino, saquemos provecho de él, ¿no? Estamos en el mejor momento para entenderlo y estoy seguro, vamos, que llegaremos a ese estado en el que nos proporcionará el enlace entre la vida digital y la vida física que protegerá esas relaciones. Por lo tanto, que sea corto no lo creo. Sí, sin duda. Y como ha pasado en otros momentos de la humanidad, sí, ¿no? Que habrán pensado los primeros seres humanos que vieron las máquinas. Imagínate tú, las industrias, estos grandes procesos, estos grandes monstruos. Así va pasando en general. Hoy estaríamos mucho más rato, pero la verdad es que nos ha alcanzado el tiempo. Ramón Pájaro Castellón, Crypto and Blockchain Project Manager de Banco Santander. 1.000.000 de gracias por todo tu conocimiento acá. Gracias a vosotros, ha sido genial estar con vosotros, de verdad. Gracias a ti, Ramón. Y a ustedes, más gracias por haberse conectado con nosotros, por haber estado participando junto a nosotros. Lo decíamos ya, esta es la última charla que hemos tenido, pero les queremos agradecer y por supuesto vamos a ir preparando más contenido para más adelante. Les queremos agradecer la atención, que hayan logrado captar algunos conceptos. Con eso nosotros quedamos súper tranquilos porque, como decía Ramón, esto se está construyendo, lo estamos construyendo entre todos y lo estamos entendiendo también entre todos. Así es que hasta aquí dejamos esta charla de Banco Santander. Nuevamente 1.000.000 de gracias por haber estado acá. Chao.